Buenas tardes o buenos días si estáis en otro uso horario. Me llamo Luis Bueno y aquí estamos dispuestos a compartir un ratito hablando de hipnosis ericksoniana. Además hemos bautizado esta webinar como un puente hacia múltiples orillas. Fijaos que esto, que es una metáfora, en realidad es un poco la invitación a lo que nos va a mostrar la hipnosis ericksoniana. Cuando uno cruza un río, generalmente busca llegar a la otra orilla. Es una opción. Desde la hipnosis ericksoniana vamos a poner al ser humano en la posibilidad de abrirse a múltiples orillas, construir distintos puentes, abrir distintos caminos. Pero vamos a ir empezando. ¿Qué es la hipnosis? Antes de ver el apellido ericksoniana, quizá deberíamos ver un poquito qué es la hipnosis, qué es el trance. La hipnosis en realidad ha tenido distinta suerte a lo largo de la historia. Ha habido momentos en los cuales la hipnosis parecía la salvación y la solución para casi todo, de tal forma que con hipnosis podías, supuestamente, dejar de fumar incluso aunque no fumaras, perder peso incluso aunque no te sobrara, conseguir hablar en público incluso aunque no quisieras hablar en público. Es decir, era no solo una panacea, sino que era una especie de conseguidor que iba más allá de tus propios deseos. En otras ocasiones se ha hablado de la hipnosis y se ha considerado la hipnosis casi como una charlatanería más propia de un espectáculo teatral o circense. Hoy día y sobre todo a partir de Milton Erickson, la hipnosis ha conseguido colarse con categoría, con entidad propia, como un aliado en los procesos de cambio. A mí me gusta decir que en realidad es un aliado capaz de facilitar, de favorecer procesos de cambio desde dentro hacia afuera. Es decir, del mismo modo que la semilla ha de quebrarse para abrir y crecer, o que el huevo se abre desde dentro cuando el pequeño pajarito, el pequeño pollito está en condiciones de... Con la hipnosis ericksoniana, con la hipnosis en general, vamos a buscar de alguna manera esa apertura. Quizá convendría, sobre todo por esta lectura que en ocasiones os comentaba que se ha hecho un tanto circense, un tanto teatral, un tanto espectáculo respecto a la hipnosis, liberarnos de toda esa mitología. Fijaos que como consecuencia de esa mitología, en muchos casos hemos llegado a pensar que alguien supuestamente dotado de poderes especiales podía poner una voz grave, mirar profundamente como yo estoy mirando ahora y conseguir doblegar nuestra voluntad y hacer con nosotros aquello que deseara. Ese es uno de los elementos propios de la mitología de la hipnosis, en realidad de muchos. Aquí os pongo algunos de ellos. Hay veces que se ha hecho una lectura de la hipnosis como algo que únicamente puede provocar alguien dotado de poderes especiales. Además, ese alguien, y lo digo con todo el respeto, si lleva un turbante, si lleva una túnica, si lleva un péndulo, seguramente tendría unos poderes plus que permitirían pues, que tú pudieras hacer cualquier cosa que él te ordenara. También se ha hablado de que la hipnosis únicamente es posible para ciertas personas, o algo mucho más grave, que cuando alguien es hipnotizado ya no puede resistirse. Es decir, que desde el momento en el que yo he entrado en trance, yo he sido hipnotizado a través de alguien, ese alguien cada vez que se acercara a mí y me dijera, duerme, como decía la hipnosis clásica, supuestamente yo entraría en un profundo estado de aceptación y absoluta colaboración con todo aquello que viniera desde fuera. También en ocasiones se ha pensado que alguien puede ser hipnotizado en contra de su propia voluntad. Aquí es importante que tengamos claro que en realidad, y como muy bien nos decía Milton Erickson, del cual hablaremos más adelante, toda hipnosis es autohipnosis. Yo soy quien decido si me pongo en marcha o no en ese viaje. ¿Eso qué quiere decir? Que puede llegar alguien con mucha intención, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, pero si yo no tengo esa disposición, si yo no quiero, simplemente no entraré en trance o convertiré el trance en algo que esté únicamente en línea con aquello que yo en ese momento
quiero crear o quiero recorrer. No nos volvemos dependientes del hipnotista. No generamos ningún tipo de sumisión con respecto al hipnotista. Tampoco, desde la hipnosis, debemos decir que la persona está dormida o inconsciente. Este es un error bastante común. Hay veces que da la impresión de que cuando alguien está en trance, necesita estar absolutamente ajeno a todo lo que ocurre alrededor. De hecho, a mí una cosa que me suele ocurrir en los cursos, sobre todo en los primeros ejercicios, y también con algunos clientes, es que después de haber hecho alguna experiencia de hipnosis, me comentan, es que he escuchado todo. Claro. Es que me estaba enterando de lo que sucedía afuera. Claro. Es que notaba incluso que la pierna tenía sensaciones. Claro. Fijaos que lo que vamos a hacer con la hipnosis no es buscar una pérdida de consciencia, que podrá o no venir como consecuencia del proceso. Desde luego, no vamos a buscar dormir, que podrá en ocasiones ocurrir. Hay veces que el propio proceso de la hipnosis induce tal grado de relajación que la persona puede quedarse dormida, pero no es lo que estamos buscando. No estamos pretendiendo sueño, porque de hecho si la hipnosis fuera como un sueño, al final sería tan sencillo como cada noche irnos a dormir sabiendo que ahí estamos entrando en un proceso similar al de la hipnosis y permitiendo que ocurrieran cosas similares a las que supuestamente estamos buscando la hipnosis. Fijaos que de alguna manera la clave de lo que aquí estamos viendo a la hora de desmontar mitos es que no hay nadie que tenga un poder especial sobre nosotros. Es que no hay nadie que vaya a ser quien condicione, dictamine o dirija aquello que yo quiero hacer. Esto es importante y da seguridad. Yo os puedo decir que cuando estaba empezando mi formación en hipnosis, una de las cosas que me apasionó de la hipnosis ericksoniana era la elegancia. La elegancia en el sentido del respeto al ser humano. El respeto a lo que está ocurriendo dentro de la persona. El respeto al ritmo de la persona. No es que alguien llegue cargado de no se sabe qué tipo de superioridad o de magisterio vital a decirte que lo que es o no es adecuado. Vamos a acompañar en el proceso, porque al final Milton Erickson decía, entre muchas otras cosas, que la hipnosis es el ser humano acompañando al ser humano. El ser humano acompañando al ser humano. Y de una posición de igual a igual. Fijaos que una vez que ya tenemos esto claro, quizá ¿qué podemos hacer? Acercarnos en primer lugar de una manera más relajada. En la hipnosis nadie va a cerrar mis ojos y me va a decir que vaya a atracar o a cometer no se sabe qué tipo de acto y yo voy a obedecer sin más. No. Porque la hipnosis, lo único que vamos a hacer con ella es aplicar una técnica. Fijaos que cuando hablamos de hipnosis, hay veces que nos surgen dos palabras fundamentales. Está la hipnosis, está el trance. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una y otra? La hipnosis es una técnica. Sin más, es una técnica en la cual vamos a seguir unos pasos con una intención, que esa intención es alcanzar un estado que denominamos estado hipnótico o más comúnmente estado de trance. Fijaos ya la diferencia. Hipnosis técnica para llegar a trance, estado. Y ese estado de trance, ¿por qué se caracteriza? La verdad es que también, y aquí ya vamos colando un poquito a Milton Erickson, el estado de trance siempre pareció algo muy misterioso, muy alcanzable únicamente por alguien, como decíamos antes, con unas capacidades fuera de lo común. Hasta que llega alguien como Milton Erickson, psiquiatra norteamericano, el padre de la hipnosis que lleva su nombre, ericksoniana, y padre indirecto de algunas otras técnicas y herramientas de cambio que se utilizan actualmente, y él nos dice con toda naturalidad que el trance es algo completamente natural y que ocurre permanentemente en todos los seres humanos. ¿Cuándo ocurre el trance? En infinidad de ocasiones. ¿Habéis conducido alguna vez por una carretera, una autopista larga,
en la que prácticamente no hace falta estar atento porque son rectas, con un camino tranquilo, además prácticamente conocido porque lo hemos hecho en más de una ocasión. Y cuando te das cuenta, han transcurrido 50, 60 kilómetros sin que aparentemente haya sido consciente. ¿Te ha ocurrido? ¿O te ha ocurrido estar escuchando una conferencia especialmente atractiva o interesante donde el ponente es capaz de generar una atmósfera especial y cuando acaba dices, anda, si ya ha transcurrido una hora y media y no me había dado cuenta? O estar leyendo un libro, o estar en una conversación animada, o estar haciendo algún tipo de tarea repetitiva. ¿Qué ocurre? En todos esos casos estamos alcanzando lo que Milton Erickson llamaba el trance diario, el trance cotidiano. Esos trances que están ocurriendo a lo largo del día de forma natural y que permiten que de alguna forma cuando nosotros vayamos a buscar un trance a través de la hipnosis, al final estamos llegando a un espacio que, consciente o inconscientemente, ya nos resulta familiar. Pero claro, aquí nos podemos preguntar, ¿y si el trance es algo completamente natural y que ocurre a lo largo del día? ¿Por qué no se resuelven todas esas cosas que supuestamente estamos buscando movilizar en cada uno de estos trances cotidianos? Creo que es una pregunta interesante y la respuesta es, si cabe, más interesante. La diferencia fundamental entre esos trances y el trance que vamos a buscar a través de la hipnosis es que los primeros suceden sin más, podríamos decir, en vacío, mientras que el segundo está acompañado de una intención. Esta es la clave. Intención. Cada vez que yo estoy utilizando la hipnosis como técnica, con la idea de buscar el estado de trance, tengo una intención. Una intención que puede ser buscar la solución a un problema que tengo, ser capaz de contemplar algo de un modo distinto, de modificar algún patrón de conducta o cualesquiera que sean los elementos que me han llevado ahí, pero existe una intención, que es lo que posibilita el estado de trance, que cuando tiene una intención empieza a convertirse en un elemento de una inmensa utilidad. Fijaos que incluso podríamos decir que esos trances cotidianos, cuando nosotros tenemos intenciones presentes, estos problemas que nos merodean, estoy dando vueltas a la cabeza y hay veces que tenemos todos, yo también, tú también, algún elemento que no sé qué hacer, no sé cómo resolver, y eso está por ahí, está como escaneando, está como en un segundo plano, como los programas de ordenador en un segundo plano. Luego hay una intención de búsqueda. ¿Y qué ocurre? Que en ocasiones estamos absortos, viajando en el autobús, oyendo camino de casa, y de repente nos surge esa idea. ¿Por qué? Porque en esos momentos es muy posible que hayamos alcanzado un estado de trance de forma natural en el cual han empezado a ocurrir las cosas que ocurren en ese estado. ¿Y qué cosas son las que ocurren en el estado de trance? En primer lugar, que hay una mayor capacidad para concentrarse, para mirar con una atención más focalizada. También en ese estado hay una mayor sugestibilidad. ¿Qué es esto? Una mayor capacidad para responder a propuestas, a sugerencias, a invitaciones. En realidad, desde el estado de trance, el ser humano se vuelve más permeable, se vuelve más abierto. Es como si hubiera una mayor capacidad de entrada y salida de información y, no menos importante, una mayor capacidad de asociar esa información de formas diversas. Fijaos que ya tenemos dispuestos los elementos básicos sobre los que vamos a entender la hipnosis. Una técnica, la propia hipnosis, un estado, el de trance, que es un estado natural y en el cual me va a ser más fácil concentrarme, me va a ser posible tener un mayor grado de sugestibilidad o capacidad de dar respuestas a propuestas que reciba, una mayor permeabilidad o facilidad de encuentro
entre lo que hay dentro y el exterior y una capacidad para asociar. Es una única diapositiva, pero fijaos que esta es la esencia, esta es la clave de lo que está ocurriendo en el trance cuando tenemos depositada una intención. Quizá aquí sería interesante, de alguna forma, para centrarnos en la hipnosis ericksoniana, establecer una diferencia entre lo que ha sido la hipnosis clásica y lo que consigue el amigo Milton cuando viene a dar una nueva lectura de lo que es ese acercamiento al ser humano desde su forma especial de hacer hipnosis, desde la hipnosis ericksoniana. De manera clásica, seguramente si habéis visto espectáculos o si habéis visto trabajar a alguien con una hipnosis directiva, lo que se invita es casi a un estado en el que la persona busque algo parecido al sueño simplemente con la intención de estar receptivo. Yo he escuchado a muchos buenos amigos que trabajan con hipnosis clásica, con hipnosis más directiva, y una y otra vez están diciendo a la persona, eso es, duerme profundamente. A mí me gusta decir que, a diferencia de la hipnosis clásica, la hipnosis ericksoniana no invita a dormir, invita a despertar. Invita a despertar de esa manera natural en la que somos capaces de cada mañana abrir los ojos cuando el sueño ya ha cumplido su tarea, cuando estamos en condiciones de empezar el nuevo día. Con hipnosis ericksoniana, y llevo hechas miles de sesiones, nunca vamos a pedir a la persona que duerma. Al contrario, vamos a invitar que mire al exterior para reconocerse. Y en ese reconocimiento se produzca un connacimiento. Un nacimiento nuevo, del que era y del que puede ser. Un despertar a nuevas posibilidades. Aquí ya tenemos marcada una diferencia importante entre un abordaje más clásico y un abordaje más ericksoniano. El primero con una componente más directiva, el segundo con una componente más permisiva. De hecho, si ahora ya definiéramos uno y otro, podríamos decir que el trance tradicional de lo que estamos hablando es de un estado que provoca a alguien de tal manera que lo que consigue sobre la persona que accede en trance es que deje de controlar la realidad del entorno. Es como si yo ahora te dijera, y en este instante vas a cerrar tus ojos y a partir de ahora vas a dormir y únicamente vas a escuchar mi voz. Si os dais cuenta, además, la hipnosis clásica, directiva, en muchos casos, insiste en ese únicamente vas a escuchar mi voz. En la hipnosis ericksoniana, lo importante no es que escuches mi voz, porque lo importante no son mis palabras. Lo importante es todo ese caudal de recursos, de posibilidades, de opciones que están dentro de ti. Milton Erickson decía, no son tus palabras, son las memorias, los recuerdos, las intenciones de quien escucha. Por tanto, en el trance ericksoniano ya no hay una supremacía, ya no hay alguien que esté aquí diciendo a otro lo que hay de hacer, sino que hay un posicionamiento de igual a igual. Son dos personas que interactúan en una relación de tú a tú, de igual a igual, a través del acuerdo, consentimiento. Palabra importantísima, consentimiento. Es decir, tú y yo nos hemos, de alguna manera, puesto en acuerdo, hemos establecido una alianza, que así es como la llamaba Milton Erickson, de tal manera que vamos a trabajar juntos. ¿Para qué? Para que uno acompañe, invitando desde el lenguaje, desde la sugerencia, desde la metáfora, desde la permisividad, y que otro decida hasta qué punto, de qué manera, cuándo empieza
recorrer todo ese camino, caminos, que al final acaban llevando a esas otras orillas de las que hablábamos antes. Ya tenemos marcada la diferencia. Aquí no hay alguien que provoque el Estado para que otro deje de controlar la realidad, sino que hay dos que han establecido una alianza, un acuerdo, hay un consentimiento previo y a partir de aquí, perdón, en una relación, disculpadme, de igual a igual, nos ponemos en marcha. Para llegar aquí, quizás sería necesario hablar un poquito de Milton Erickson. Milton Erickson es un ser humano apasionante. Yo recuerdo que cuando estaba formándome en hipnosis ericksoniana, cada nueva cosa que sabía de él me parecía absolutamente fascinante. ¿Por qué? Porque se dan en una serie de circunstancias que de alguna manera es importante conocer para entender de qué forma llegó a su manera de trabajar con el ser humano. Estas raíces, como yo las denomino, del modelo Erickson, tienen que ver con, bueno, pues con lo que él era como ser humano, hijo de granjeros, nacido con el comienzo del siglo XX, en la América profunda, todavía de los pioneros que se van desplazando en carreta de un lado para otro, desde niño con sus padres, que eran granjeros, como decía, y que nace con una serie de condicionantes. Disléxico, daltónico, con problemas de audición para ciertos registros, habla muy tarde, no habla hasta los casi 4 años, le cuesta aprender a andar. Además, a los 17 años sufre un ataque de poliomielitis que, aparte de dejarle casi a punto de morir, le tiene durante un largo tiempo postrado en cama porque pierde toda la movilidad. Esto le obliga a volver a aprender a andar, a hablar, a recuperar todos los movimientos y con un añadido. Este ataque de poliomielitis no le genera inmunidad y a los 50 años vuelve a producirse. Fijaos que con tal cúmulo de elementos, al final no tiene dos opciones. O se convierte en una víctima o se hace alguien especial. Milton Erickson optó, no sé si consciente o inconscientemente, por ser alguien especial. ¿Y qué es lo que hace? Con todas estas circunstancias que le da la vida, las utiliza, las aprovecha. Y digo la palabra utiliza porque el verbo utilizar era absolutamente fundamental en el modus operandi, en la forma de trabajo de Milton Erickson. En realidad hoy están compuestas 4 claves que para mí son la línea que establece todas esas raíces que permiten acabar entendiendo la constelación de lo que luego será la hipnosis ericksoniana. Milton Erickson es tremendamente observador. Él está permanentemente invitando a mirar de un modo distinto y mirando una y otra vez de un modo distinto. Desde esa observación, él desde muy pequeño empieza a darse cuenta de cosas que ocurren en la vida cotidiana y que luego acabará trasladando a su trabajo terapéutico. Hay todo tipo de anécdotas con respecto a Milton Erickson. Él cuenta que en alguno de sus escritos, que cuando era pequeño y se levantaba por las mañanas y había nevado, le daba salir el primero a la calle y empezar a caminar y luego esconderse para darse cuenta de que mucha de la gente que venía iba de alguna manera depositando sus pasos en las mismas huellas que él ya había dejado. Fijaos que esto que parece irrelevante, que es simplemente una aparente travesura de chiquillo o un juego de observación, tiene mucho que ver con lo que luego más adelante acabarían de alguna forma trasladando a su trabajo y acabarían modelando de él personajes como Grinder o Balder, cuando hablan del rapport, cuando hablan de ese establecimiento de sintonía, cuando hablan de ese liderazgo, de ir marcando pasos e ir viendo si te va siguiendo la persona en el proceso de cambio. Además de observar
Observar todo, como a mí me gusta decir, observar con la mirada del turista. Y esto lo digo mucho en mis cursos. No sé si os habéis dado cuenta cómo caminamos por nuestras ciudades. Pensad, por ejemplo, esta mañana o cualquier día cotidiano, si es que habéis salido de casa, habéis ido al trabajo o a cualquier otro lugar, vamos con la cabeza en muchos casos agachada, casi con una prisa permanente, sobre todo los que vivamos o viváis en grandes ciudades. Hemos perdido en gran medida esa capacidad de observación. Yo digo que cuando nos enfrentamos verdaderamente con pasión, con ganas, con emoción, a acompañar a alguien o a nosotros mismos en un proceso de cambio, necesitamos aprender a observar todo lo que hay para darnos cuenta de que al final hay mucho más de lo que veíamos en una primera mirada. Es algo parecido a lo que hace el turista. Yo os decía que en vuestras ciudades vais, vamos, voy. Muchas veces con la vista agachada, corriendo. Bueno, hoy día todos vamos con la vista en el móvil porque vamos andando y escribiendo mensajes. Pero fijaos lo que hace, fijaos lo que hace el turista. Se detiene, observa, se aleja, se acerca, toma una instantánea. Desde ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos no solo observando, sino despertando la curiosidad de todo lo que hay. ¿Os habéis planteado realmente la cantidad de cosas que hay en vuestro día a día cotidiano que no están capturando vuestra atención y que están ahí? Edificios, fachadas, rutinas cotidianas que hay en torno a vosotros y que por no tener un grado de observación tan afinado o de curiosidad tan despierta, simplemente están pasando desapercibidas. Para Milton Erickson esto era fundamental. Él decía, yo no puedo acercarme al ser humano sin curiosidad. De hecho, hay una frase suya que se utiliza, que yo utilizo en muchos de mis trances. Era muy juguetón y muchas veces en sus propias inducciones le gustaba decir, yo no sé, I don't know, pero luego siempre añadía, yo no sé, pero siento tanta curiosidad por lo que puede estar ocurriendo ahí dentro. Tanta curiosidad por lo que puede estar llegando de mis palabras, por lo que puede estar llegando de tus propias palabras. Tanta curiosidad por lo que puede estar empezando a suceder, por lo que puedes estar empezando a observar, que quizás hasta ahora no habías observado. Fijaos que en este juego de palabras, dentro de lo que sería un proceso de hipnosis, la observación y la curiosidad están invitando a que la persona vuelva a mirar de un modo distinto. Se fije en cosas que no se había fijado. Preste atención a elementos que podían haber pasado desapercibidos. Estos dos elementos estuvieron presentes en la vida de Milton Erickson desde que es un niño, porque él cuenta anécdotas desde muy joven, francamente sorprendentes para alguien de su edad. Bueno, posiblemente por eso. A mí me gusta decir que era un personaje especial. Pero luego hay otra cosa importante en Milton Erickson. Otra de esas raíces que acaban dando luego un tallo que se convierte en tronco importantísima, la utilización. Milton Erickson empieza a darse cuenta de que absolutamente todo aquello que nos encontramos en los procesos se puede utilizar. De hecho, él tenía una frase dicha con bastante humor. Él era muy irónico en ocasiones y desde luego muy travieso, muy juguetón. Él decía que no había pacientes resistentes, sino acompañantes o terapeutas o coaches que a lo mejor no habían sabido utilizar adecuadamente lo que el paciente o cliente le traía. ¿Por qué? Porque también decía que en la misma bandeja en la que nos llegan los problemas, seguramente también están distribuidas las soluciones. Para eso es necesario observar, para eso es necesario ser curioso y para eso es necesario utilizar
todo lo que nos encontramos. Yo personalmente, cuando estoy trabajando con personas, me gusta tener en cuenta esta máxima, la utilización. Me gusta fijarme en cómo están vestidos, cuáles son sus aficiones, qué ponen la camiseta. Cuando trabajo con gente joven y van más sin camisetas, ¿qué pone la camiseta? Perdón, la camiseta, ¿cuáles son los mensajes? ¿De qué manera se están expresando? Vamos a utilizar todas esas piezas, porque al final, de alguna manera, todas esas piezas son un reflejo de elementos que hay dentro de la persona, que si yo se las devuelvo, convertidas en algo distinto, por un lado, tenemos la ventaja de que al estar utilizando piezas que la persona conoce, le van a resultar familiares. Pero si encima le invitamos a que las observe curiosamente, de una forma distinta, tal vez las componga de otro modo. Si me permitís, es como a un niño al que le invitas a coger el Mecano o el Lego o cualquier juguete de piezas y le sugieres que haga algo distinto a todo lo que ha hecho hasta ese momento. Las piezas son las mismas, el niño es el mismo, seguramente el resultado no. Esta es la esencia. Y son elementos muy sencillos, que no simples, en los cuales estamos empezando a buscar la manera de conectar con esos recursos internos que todo ser humano tiene y que a veces obviamos o no consideramos adecuadamente en el proceso. Hay otra frase de Milton, maravillosa. Tu mente inconsciente sabe. Tú sabes. Incluso aunque todavía no sepas que sabes. Fijaos lo que está haciendo. Es que esa invitación a... ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que yo sé, pero todavía no sé? Es ese anuncio permanente que invita a mover. Es esa llamada a la puerta que nos hace levantar las cejas y preguntarnos, ¿quién será a estas horas? Esa llamada telefónica de ¿y quién está marcando ahora? O no es un número desconocido. Es una invitación a despertar. Como decíamos antes, ese ser curioso que habita dentro de todo ser humano. Añadir a esto el cuarto elemento. Si observamos, si somos curiosos, si utilizamos y además depositamos intención. Milton Erickson en cada momento, estaba aplicando intención. Cuando a los 17 años, como consecuencia del ataque de poliomielitis, queda postrado en cama, él escucha una conversación de los médicos con su madre, diciendo que posiblemente no consiga llegar al día siguiente, que fallezca esa misma noche. Él comentaría tiempo después, que en ese momento su única intención fue volver a poder hablar con su madre. Decía que le parecía tan cruel el haberse encontrado escuchando a una madre recibir esas noticias con respecto a su hijo, que él solo tuvo una intención: seguir vivo al día siguiente. Siguió vivo pero postrado en cama, e iniciando un proceso lento, en el cual tuvo que reaprender movimientos musculares desde la observación. Observaba a su hermana pequeña cómo aprendía a caminar y se caía y se levantaba, y miraba con curiosidad cada uno de los movimientos que hacía y utilizaba todos aquellos elementos que estaban a su disposición en torno a él en la casa. ¿Para qué? Para cumplir con su intención de seguir adelante. Desde ahí, al final, lo que consigue Milton Erickson es acabar creando una forma nueva de relacionarnos con el ser humano y de relacionarnos con la vida. ¿Que dónde la aplica? A su trabajo como
psiquiatra y a su especialización en el uso de la hipnosis. Él empieza con una hipnosis más clásica hasta que se va dando cuenta de que en realidad desde la hipnosis clásica lo que se está haciendo, como comentábamos antes, es colocar en una posición casi de segundo plano al ser humano. Y es lo primero que desmonta. Él insiste en estos 4 elementos que ahora vamos a ver. Antes hablábamos de las raíces. Las raíces acaban derivando en el tronco. Y este es el tronco, la metáfora que de alguna manera acaba construyendo el árbol sobre el que se asienta todo lo que es el abordaje ericksoniano. Y estos 4 pilares que constituyen el tronco son, el primero, Milton Erickson dice, antes lo comentábamos, nunca más alguien que se pone por encima de alguien. El trance es un estado natural, es un estado que ocurre de una forma cotidiana y que por tanto la persona sabe acceder a él. Desde esa capacidad para acceder, lo que vamos a hacer es buscar el equilibrio. El equilibrio entre hipnotizador y cliente. 2 que de igual a igual están acompañando en el camino que uno de ellos, el cliente, decide hacer. Ya los roles están equilibrados. El cliente sabe, aunque no sepa que sabe. Además sabe entrar en trance porque es un estado natural. Además vamos a utilizar todo lo disponible. Sobre todo esto, él empieza a crear una forma de trabajo absolutamente novedosa. También aquí hay muchas anécdotas. En una ocasión está haciendo una demostración delante de psiquiatras y le comentan a raíz de un comentario, de un movimiento que había hecho con una persona, le preguntan, ¿para qué has hecho esto? Y él responde, para que la persona se dé cuenta de que me importa. E insisten los psiquiatras, sí, eso sí, pero ¿con qué intención lo has hecho? Y él vuelve a responder, con una única intención, que la persona se dé cuenta de que me importa. Fijaos que aunque no está aquí escrito explícitamente, de alguna manera, desde ese equilibrio de roles, desde ese respeto del que os hablaba, lo que empieza a hacer Milton Erickson es generar un nuevo tipo de trabajo, un nuevo tipo de acercamiento en el que el ser humano se encuentra con el ser humano. Y para ello ya nos vamos a olvidar del lenguaje directivo. Tienes que cerrar los ojos. Tienes que, a partir de ahora, olvidarte de, o haz de. No, el lenguaje ya no va a ser directivo. El lenguaje ya no va a estar dictado por... ¿Por qué? Porque él confía plenamente en el inconsciente. Él confía plenamente en toda esa cantidad de recursos que habitan en el inconsciente y que, seas o no seas consciente de ellos, están ahí. Sepas o no sepas que sabes, hay algo dentro de ti que sabe. Y hay algo dentro de ti que sabe que sabes. Y fijaos que esto parece un juego de palabras, pero en realidad es esa invitación a la confianza que tiene mucho del efecto Pigmalión. Creo en ti, creo en tu capacidad, creo en esos recursos. Vamos a por ellos. ¿Y cómo vamos a por ellos? Con el lenguaje indirecto, con la metáfora. Este es uno de los elementos que quizá ha tenido mayor trascendencia en otros ámbitos, en otras áreas de lo que fue el trabajo de Milton Erickson, el uso del lenguaje como tal. Aquí hay 2 elementos importantísimos, que están por un lado todo aquello que se denominan patrones lingüísticos. Patrones que él utilizaba permanentemente en forma de juegos de palabras, en forma de opciones o alternativas ilusorias o en forma de mensajes ocultos o en forma simplemente de confusión a través de las palabras y que luego han sido utilizados hoy día desde la publicidad, desde el marketing, desde la política, desde muchas otras disciplinas. Y todos esos patrones lingüísticos constituyen una forma especial
de utilizar el lenguaje que, por ejemplo, en la programación neurolingüística han sido incorporados algunos de ellos y que en la hipnosis ericksoniana se utilizan con una intención concreta. Pero además de estos patrones lingüísticos, que de alguna manera a mí me gusta decir que son como el contenedor sobre el cual, el recipiente en el cual vamos a depositar esa materia, esa chicha importante, está la chicha, está la materia. Esa materia es el lenguaje indirecto, el lenguaje metafórico. Esa es una de las grandes creaciones de Milton Erickson. Milton Erickson era un contador de historias. Obviamente tenía una vida llena de historias, de anécdotas, tanto en lo personal como lo que iba recopilando de sus clientes. Pero lo que hace es que es capaz de elevar la categoría de la historia, del cuento, de la metáfora, para concederle un papel que de alguna forma y tradicionalmente ya ha tenido. Fijaos que todas las grandes tradiciones, las grandes culturas, las grandes escuelas de filosofía se han alimentado de cuentos, de parábolas, de anécdotas. ¿Por qué? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Seguramente hay razones profundas para ello. Ahora veremos alguna. Pero lo que hace Milton Erickson es incorporarlo en su forma de trabajo, en su mochila, en su zurrón de herramientas. Y empieza a utilizar ese lenguaje indirecto que, a diferencia de la hipnosis clásica, no va a decirte lo que tienes que hacer. No va a darte las indicaciones. Lo que va a hacer es empezar a hablar del tema, en muchos casos, en términos de otra realidad. Es decir, si necesitamos hablar con una persona que tiene un problema de relaciones sociales y volvemos a hablar con esa persona en los términos, el lenguaje, en los parámetros en los que esa persona tal vez se lleva hablando años, corremos el riesgo de seguir en ese bucle, pero corremos más riesgos que ahora veremos. Y es que la mente racional, de alguna manera, ponga ese freno diciendo quieto, que esto me lo sé todo. Sin embargo, si a esa persona le empezamos a hablar de que hay veces que en la naturaleza se encuentran distintas plantas, distintos árboles, arbustos, y cada uno de ellos con una condición distinta, con una época distinta de floración, incluso cada uno de ellos con distintas necesidades de luz o de agua, y que hay veces que pueden convivir, incluso entrelazar sus ramas, incluso ser capaces de crear conjuntamente una belleza inesperada como consecuencia del resultado de toda esa conjunción e integración de elementos. Si yo hablo de una persona que tiene un problema de relaciones sociales de esta historia, ¿qué creéis que puede ocurrir? Tengamos en cuenta que esta persona tiene una intención que es resolver su problema. Y fijaos que yo estoy estableciendo una historia en la que no estoy hablando en los términos de su realidad, pero estoy narrando un relato que pueda de alguna forma asociar con sus recuerdos, que de alguna manera le pueda servir de espejo de cuál es su situación, pero que además le invite a abrirse a relaciones nuevas. ¿Cuántas veces os ha ocurrido leyendo un libro, o viendo una película, o escuchando una historia de otra persona que de repente dices, anda, es que ahora esto que me estás contando, claro, se me ocurre que con este tema que yo tenía pendiente, ¿por qué? Porque cada vez que nos llega una información en un lenguaje que no es el lenguaje directivo, analógico, conocido que hemos estado utilizando, necesitamos empezar a buscar traducción, explicación, interpretación de ese lenguaje, adaptándolo ¿a qué? Pongámonos en contexto, adaptándolo a ese tema que me está de alguna manera alterando o dificultando ese tema con el que yo estoy trabajando y esa intención con la que yo me estoy moviendo. Aquí tenéis un esquema que nos va a ayudar a entenderlo. Fijaos que de alguna forma aquí a la izquierda podéis ver lo que es la disposición de nuestra mente en condiciones normales. Tenemos una parte de abajo donde está el hemisferio
derecho, un modelo un poco clásico de entenderlo, todo lo que serían los procesos inconscientes, y aquí tenemos todo lo que es la mente consciente, que es como una especie de filtro, de tal manera que cada vez que nos llega información, hay una parte que dice, un momento, vamos a pedir los papeles, controlamos, están en condiciones, permitimos que entre, o no están en condiciones y rechazamos. Por tanto, pueden llegar consejos, órdenes, sugestiones directas y es como si alguien que nos llega con un problema de peso, decimos, es que lo que tienes es que, lo que deberías es, ¿qué sucede? Que en ocasiones nos encontramos con esa respuesta de me cierro, encapsulo y no entra la información. Cuando estamos hablando de lenguaje indirecto, ¿qué sucede? Fijaos que desde el lenguaje indirecto lo que estamos haciendo es capturar la atención. En esa captura de atención, fijaos la diferencia de disposición de nuestra mente. Nuestra mente ha pasado de ser mente consciente, un muro, a ser una especie de árbol que ha concentrado, ha puesto la atención en eso que nos están narrando, pero que aquí ha dejado unos flancos al descubierto por los cuales es posible que esos símbolos, esas metáforas, esas sugestiones del lenguaje indirecto vayan hacia el interior, además de, importantísimo, que también vayan emergiendo todas aquellas respuestas que desde el interior vayan hacia afuera. Luego, de esa forma, fijaos que con el lenguaje indirecto lo que estamos haciendo fundamentalmente es acceder al nivel profundo de una forma, como yo decía antes, elegante. Ya no necesito hablarte de tu tema. Ya no necesito volver a repetir el lenguaje que tenías. Aquí tenéis una definición, si queréis, más formal. La metáfora de hipnosis ericksoniana, ¿qué es? Pues es únicamente una forma de comunicación indirecta con una intención, la de movilizar al oyente. ¿Para qué? Para generar un proceso de búsqueda. Daos cuenta que esto lo hacemos de manera cotidiana todos. ¿Cuántas veces te ha venido alguien contando un problema, alguien con un asunto, te dice, mira, espera, que te voy a contar? ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Y qué estamos pretendiendo ahí? Te voy a contar lo que a mí me pasó, te voy a contar una historia, mira, tú es que no sabes que yo... Fijaos que lo que estamos haciendo con esa historia es traerle aquí para que desde esa atención aquí queden unos flancos abiertos que permitan acceder al interior y salir desde el interior hacia afuera nuevas respuestas, nuevas asociaciones, como decíamos al principio, que se producían en los estados de trance. Luego, las metáforas en realidad tienen muchas ventajas. Lo primero es que no implica ninguna amenaza. Si tú a mí me cuentas una historia, genial, me podrá aburrir más o menos, gustar más o menos, pero no me voy a sentir cuestionado porque no me vas a estar dando lecciones de lo que es o no es adecuado, de lo que tengo o no tengo que escuchar. Luego, además, las historias captan interés. ¿Os habéis dado cuenta de que la mejor forma de convocar atención es contar una historia? ¿Cuántas veces habéis encontrado con esos niños que antes de irse a dormir quieren una historia, o de estar en un círculo de amigos y alguien empieza a contar y entramos en estados de trance? Es que las historias son hacedores de trance. Pero además con las historias impedimos que la persona sea un receptor pasivo porque te acabas implicando. ¿Cuándo? Cuando tienes intención. ¿Habéis ido alguna vez a un cine? ¿Habéis ido alguna vez a leer un libro? ¿Quién de vosotros no se ha identificado alguna vez con un personaje, un protagonista, una de las conversaciones? Las historias tendemos a hacerlas propias. Son capaces de colarse en nuestro interior. ¿Para qué? Para activar semillas que estaban ahí latentes, como esas semillas que están ocultas debajo del hielo y que acaban yendo más allá, atendiendo a la llamada de la luz, a la llamada del sol. Fijaos que lo que estamos haciendo es de una forma muy somera, muy concisa, darnos cuenta de que Milton Erickson nos propone acercarnos al ser humano y nos propone acercarnos de igual a igual, nos propone observar y observar con curiosidad.
nos propone utilizar todo lo que surge. Nos propone tener clara una intención y ahora además nos está proponiendo hablar de un modo especial en el que no digamos lo que hay que hacer, no dictemos lo que es lo adecuado, sino permitamos desde un lenguaje mucho más permisivo que la persona conecte con qué, con toda esa parte de él mismo que sabe, aunque aún no sabe que sabe. ¿Y dónde habitan las metáforas? ¿Dónde está toda esa fuente de este lenguaje que vamos a utilizar? En todas partes. Montando en bicicleta, visitando un museo, haciendo ganchillo, pintando un cuadro. ¿Por qué? Porque fijaos que en cada una de estas actividades la persona se ha visto seguro en la necesidad de tener que resolver un reto. La persona se ha visto seguro en la necesidad de tener que atender a una respuesta que de antemano no conocía. Luego, si nosotros hacemos historias que resuenen a la persona porque están dentro de alguna actividad, dentro de algún ámbito que para la persona es conocido y además le resulta agradable y además disfruta con él y además es su hobby, estamos facilitando que conecte con esa parte creativa que ya ha resuelto. Con esa parte suya que ya se ha enfrentado con éxito a soluciones. Con esa parte suya que no se detiene cuando surge un inconveniente y que se pone en marcha. Las metáforas habitan en todas partes. Las metáforas en realidad están mostrando ese camino que empieza en la sesión, que empieza en la hipnosis, que empieza en el espacio de trance, pero que va mucho más allá. Fijaos qué cantidad de elementos se están dando, que estamos comentando, que estamos hablando, pero que los podríamos simplificar para entender lo que está ocurriendo en el trance ericksoniano. Hay consentimiento de dos partes, hay fijación de atención, hay sugestión de este lenguaje y ahí se pone en marcha el cambio. No hace falta más. Desde dentro hacia afuera, desde el mar interior a la playa del exterior. Dentro de la persona está el conocimiento. Y lo único que vamos a hacer es invitar a que conecte. Invitar, siguiendo un proceso que uno de los discípulos de Milton Erickson ha simplificado, marcándolo en 3 pasos. Dice que toda hipnosis es llamar, entregar y salir. Vamos a convocar una y otra vez la atención de la persona. Vamos a entregar algo a la persona. Y vamos a retirarnos para que la persona sea capaz de crear. Y desde ahí empezar a generar. Desde ahí empezar a descubrir. Desde ahí empezar a darnos cuenta de que vamos a estar recorriendo un camino, y perdonad que ahora vaya más rápido, pero me dicen que se nos está acabando el tiempo. Vamos a recorrer un camino en el que en 4 pasos vamos junto a la persona a determinar qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde queremos empezar a movernos. A continuación, invitaremos desde la hipnosis al estado de trance. ¿Para qué? Para que a través del lenguaje, de la curiosidad, de la observación, de esa movilización interna, llegue la transformación. Para a continuación regresar con todas esas respuestas, conscientes o inconscientes, inmediatas o mediatas, que van ocurriendo como consecuencia de ese recorrido. Fijaos que me dicen que nos quedan únicamente 3 minutos. En realidad, lo que estamos haciendo es un acercamiento muy breve a algo que quedaría para años, como es la formación en lo que es la esencia de la hipnosis ericksoniana. En realidad, la hipnosis ericksoniana es un viaje. Es un viaje desde quién eres a quien te gustaría ser, desde una orilla a las orillas.
a las que tú eliges acercarte. Es un viaje de ti a ti mismo para que seas capaz de descubrir cómo todas esas latencias pueden convertirse en algo que te lleva a otros territorios. Tenía por aquí algunas preguntas, me dicen que no me da tiempo a contestarlas, pero seguro que volveremos a encontrarnos. Si de verdad te gusta conocerte, te gusta conocer al ser humano, te gusta ese viaje interior capaz de alcanzar muchos horizontes exteriores, bueno, pues la hipnosis ericksoniana es una puerta y en Madrid tenemos en verano, en julio, posibilidad de encontrarnos. Y si no, el viaje sigue estando a tu disposición. Tú decides cuándo te pones en marcha y tú decides hasta dónde. Muchas gracias, buenas tardes, ha sido un placer compartir. Adiós.